lujo de invitado. Bueno. Tenemos a nuestro primer invitado del día, Rubén Bichara, quien es vicepresidente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE, y también es miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Bienvenido, don Rubén. Gracias por acompañarnos en este rumbo de la mañana. Una autoridad en el tema eléctrico. Gracias a ustedes por la invitación. Sí. Es un honor compartir con ustedes. Gracias. Muchos temas que hablar con don Rubén Bichara, sí. Político y también eléctrico, pero vamos a empezar por el tema eléctrico, que yo sé que es un tema que tiene a la preocupación pendiente, atenta y también preocupada, a la población preocupada, porque hemos visto cómo en los últimos meses se han incrementado el tema de los apagones y las pérdidas han aumentado en más de un 40%. Me gustaría saber, don Rubén, ¿en cuánto ustedes dejaron las pérdidas la pasada administración y en atención a que han aumentado a más del 40%, cuando se supone que aquí se firmó un pacto eléctrico que de hecho lo que invitaba era a que bajaran las pérdidas? Y no, efectivamente, fíjate, siempre hemos dicho que cada administración tiene sus propios retos. O sea, tú no puedes asumir una posición al margen de lo que la posición trae consigo misma. ¿Cuál fue el reto nuestro? En nuestra gestión el reto era una demanda de energía que superaba la oferta que teníamos. Teníamos un déficit de generación y la generación de la que disponíamos era una generación costosa porque se fundamentaba en productos derivados de petróleo, más de un 60%. Por lo tanto, el reto era diversificar y ampliar la matriz de generación y abaratarla. Entonces, hubo que centrar la acción en ese objetivo. Al final, logramos una adición de más de 2.000 megavatios al parque de generación. Diversificamos la matriz. Y por eso, si ustedes cogen hoy la matriz de generación de la República Dominicana, van a encontrar que todo lo que hicimos está en primer lugar. La matriz empieza con Punta Catalina, como la planta más barata de todo el país, la que más aporta al sistema eléctrico nacional, en primer lugar. Y luego vienen las plantas que convertimos a gas natural en la zona este, donde también impulsamos el gasoducto para la conversión de esas plantas. Y luego metimos de renovables más de 600 megavatios de renovables, lo que fue un referente en toda la región de Latinoamérica y el Caribe. Ese fue nuestro reto. Ahora, ¿qué es el reto de esta administración? Lidiar con una crisis de combustibles que coloca la generación a un costo muy elevado y por consiguiente el propio producto de la energía, pero también una ola de calor que te incrementa el consumo, pero todo son cosas previsibles. Tú necesitas ahora tener una estrategia y una gerencia para combatir eso. Y pienso que ahí es donde ha faltado. Hay gerencia y planificación ha estado ausente, porque tú necesitas realmente hacer un plan de inversión, dar mantenimiento a las redes y tener una estrategia para poder lograr dar un servicio que no tenga todas estas interrupciones, producto básicamente de un tema de que las peleas se han metido en más de un 40%. Ella preguntó, disculpa Víctor, ahí mismo la pregunta, que ¿cómo fue que ustedes dejaron las pérdidas? ¿En cuánto la dejaron? Detállela primero, porque yo sé que usted era estamos aquí frente al coordinador del equipo eléctrico del pasado gobierno. Es decir, cada una de las de cuánto eran las pérdidas y cuánto eran. ¿Cuánto la dejaron? ¿Y qué información tiene usted sobre cómo está en el día de hoy? Sí, mira, básicamente en el caso de Edenorte, por ejemplo, que es la empresa que tenía unos costos más elevados, la pelea lograron colocarse en un 23%. ¿En Edenorte? En Edenorte. Ajá. O sea, hubo un trabajo sostenido donde tenía la pelea un 23%. En el caso de Edesur, igual tenía las pérdidas proyectadas a un 24-21%. Y las que estaban más elevadas era Edeste, que estaba por un 26-27%. Ese fue el cierre a nivel, de la distribuidora. Pero todo esto estaba soportado en un plan de mantenimiento a las redes constante, donde se privilegió el tema de la telemedición. La telemedición te permitía, obviamente, tener una medición en tiempo real de esos grandes clientes y esos sectores donde había cualquier desviación de consumo. Entonces, es un plan que no puede detenerse de inversión y de mantenimiento a las redes para poder combatir el tema de las pérdidas. La meta era colocarlas en un 15%. Esa era la meta del pacto eléctrico. Así es. Para hacer el económicamente sostenible la distribuidora.
Don Rubén, discúlpeme. Si hacemos una media aritmética, un promedio, 23 de norte, 24 de sur, 26 o 27 es de este, dividido entre 3, alrededor de un 24% dejaron la pérdida. Correcto. Sí, En digamos, promedio. entre 24 y 26, Ajá. ese fue el promedio. Esa es la media. Pueden fluctuar un poco, tú ves, de un mes a otro. Estadística simple. Pero ahí... ¿Cómo está hoy? Hoy está por encima de un 40%. O sea, Así. las Doble. pérdidas, Ahí es del hay 44%. EDES que están por encima del 50%. Sí, O sea, porque cada EDE también tiene una naturaleza distinta según su mercado de consumidor, hay que reconocer eso. claro, O sea, ahí el esfuerzo es mayor en una que en otra. claro. La más difícil sería de pues de una cartera de clientes con un poder adquisitivo un poquito más complicado y niveles de consumo también menores. O sea, está muy atomizada la distribución en Para el que- Sí. y por eso un poquito más elevada, pero está por encima casi un 50%. 55. Para dijo que el la director gente de entienda, Rubén, ¿a qué se refiere con las pérdidas? O sea, la energía que el gobierno compra, A los ¿verdad? generadores. A los generadores, la distribuye, pero después no sabe cómo cobrarla. O sea, lo primero tú tienes una planta de generación que coloca la energía en una subestación. Entonces domestica la energía, una energía de alto voltaje, va a la subestación la convierte en 110, por ejemplo, la pone en los hogares, pero entonces quien vende al detalle es la distribuidora. Exacto. El generador te vende al por mayor y tú más adelante colocas distribuye. energía al detalle. Ahora, cuando tú vas a cobrar, tú no encuentras Aquí destino de todo lo que tú compraste y que vendiste. Entonces, de cada, si tú compras 100 de energía, estás perdiendo en ese caso 55. Solo encuentra destino a 45, que es lo que tú puedes facturar. Y de eso que factura, si cobras un 90, más los otros 55, habrás perdido un 65% de todo lo que compraste, porque no todo lo que facturas lo cobras tampoco. Entonces, además de las pérdidas, tienes que sumarle también la pérdida comercial de lo que tú pierdes al momento de factura contra cobros. Ahora, don Rubén, analizando, porque fue en el mes de noviembre del 2021 que se firmó el pacto eléctrico, ¿cierto? Correcto. Ya tenemos 2 años de implementación de un pacto eléctrico que el PRM se negó siempre, lo combatió siempre y solito, sin cambiarle una coma, lo firmaron. Es decir, que perdimos unos años atrás de haber implementado con debida gerencia ese pacto. Pero en la implementación del mismo, ninguno de los renglones que establece el pacto en beneficio para el sistema o los ciudadanos se ha cumplido. Ni el tema de la reducción de las pérdidas, ni la ampliación de los circuitos 24 horas, ni lo que tiene que ver con los costos operativos de las sedes. En fin, ¿qué es lo que han cumplido con respecto al pacto eléctrico este gobierno? Y me pregunto, por ejemplo, le han agregado 1 kilovatio al sistema de que no sea vía PPA. Mira, yo te diría que es un poquito, es un ejercicio que no requiere mucho análisis, el tema del pacto. ¿Por qué? No importa qué tan largo sea el documento del pacto eléctrico, no importa cuántas acciones contenga en su ¿verdad? En su, Sí. comprometidas disposición. ahí en su disposición. Hay una sola acción, hay un solo objetivo en todo ese documento y en todas esas acciones, y es un servicio energético, un servicio eléctrico a la población constante y a buen precio. O sea, no importa todo lo otro. O sea, y lo que tenemos es todo lo contrario. Tenemos unas interrupciones como en los tiempos de hace 20 años o más allá, y un servicio energético altamente costoso. Una factura hacia entonces es todo lo contrario al objetivo, que es uno solo. La población solo quiere energía constante y a un precio sostenible, nada más. Todo apunta hacia ahí y eso ha ido totalmente en sentido contrario. Entonces dice que lo que tiene que ver con el pacto en sentido general no ha habido un avance ligera, al contrario, todo ha sido hacia atrás. Se puede Rubén. tipificar como fracaso. Bueno, ahora mismo todo lo que está sucediendo es contrario al objetivo del pacto. El resultado ha sido totalmente adverso a lo que establece el pacto. Don Rubén, yo quiero preguntarle, sobre todo porque mi compañero Alfredo le preguntó al respecto en términos porcentuales. Ahora, en términos absolutos, en términos económicos, ¿cuánto es la diferencia entre el déficit que estamos asumiendo en este presupuesto, que es de 86 mil millones,
¿Y en cuánto lo dejó el gobierno de Danilo Medina? Mira, normalmente en el último estado de déficit, o sea, el déficit va asociado a lo que le falta a las sedes en su flujo de caja para poder hacer su operación normal. Entonces, va asociado a la capacidad que tengan también sus pérdidas financieras. ¿Cuál es cómo el Estado va a respaldar a la distribuidora? Entonces ahí tú calculas ese déficit. También tú tienes un compromiso. Cuando tú no movilizas la factura eléctrica, alguien tiene que compensar. Alguien tiene que pagar. Que compensarte. O sea, alguien tiene que pagar. Como dice, bueno, mira, no aumente la factura porque la energía subió, pero yo te compenso. Entonces ahí nace el FETE, el Fondo Estabilizador de la Factura Eléctrica, ¿verdad? Hay un fondo que se creó para eso, donde tú puedes tener altas y bajas. En el caso nuestro, el déficit cuando alcanzó en la última etapa estaba entre 400 y 500 millones de dólares. Hoy supera los 1.000, pero con creces. Claro, pero había un camino hacia una reducción total, porque ahí entraba entonces lo que sí era el aporte de Punta Catalina, que logró un impacto fundamental en el mercado spot y por consiguiente una reducción sustancial en lo que eran los costos de generación. Piense cómo nosotros, en plena pandemia, donde tú tenías la población en su casa, metida ahí de la mañana hasta la noche. Enclaustrada. Que no podía salir enclaustrada, ¿verdad? Tenía que prender los aires en la mañana, época de calor. Hubo servicio 24 horas. Así sí. Todo el tiempo, o sea, y ese aporte, esa inyección de energía nos permitía a nosotros dar eso sin ningún tipo de problema. O sea, ya la población había dejado atrás lo que eran los cortes de energía a la población. Entonces, vamos a ponerle un número a eso. La deficiencia del manejo del sector eléctrico de este gobierno le está costando a los contribuyentes alrededor de 800 millones de dólares adicionales. De 800 mil millones de dólares, yo diría. De 800 mil millones de dólares. Y obviamente hay que reconocer que en estos tiempos de calor la demanda se incrementa de un 20 a un 25%. O sea, y este fue uno de los años más calientes. Este ha sido un año de un calor excesivo. Los más calientes. Sí. Pero por eso digo, cada administración tiene sus propios retos. O sea, yo tengo, eso fue lo que me tocó, tengo que ver cómo yo resuelvo eso. No, yo no escojo el problema ya lo tengo ahí. Entonces mi gestión se va a evaluar en función de cómo yo le busco una solución a lo que me ha tocado enfrentar. Estimado, la hoja de ruta del IRENA, yo no estoy de acuerdo con lo de Punta Catalina. No estuve nunca de acuerdo. Porque nosotros tuvimos una hoja de ruta energética que para lograr el objetivo de colocarnos quizás en un 44%, que es muy ambicioso, pero como lo establece la Estrategia Nacional de Desarrollo, en un 30% para el 2030 de producción de energía limpia, energía renovable, esa hoja de ruta nunca recomendó una planta a carbón, la instalación de una planta a carbón. Sin embargo, el gobierno de Danilo Medina instaló la planta a carbón. Y no estoy de acuerdo porque una planta a carbón es un retroceso en la diversificación de la matriz energética que queremos lograr, pero una diversificación de la matriz energética limpia que se podría hacer en el país. ¿Por qué en vez de expandir la inversión en energía renovable, eólica, que no son gestionables, pero con un híbrido, con una energía que pudiera entrar y salir, no como Punta Catalina, que es una energía que no puede entrar y salir cuando se necesite? ¿Por qué no se invirtieron esos recursos en alcanzar una diversificación de la matriz energética nacional, pero con energía renovable? Bueno, tú has hecho una pregunta muy interesante y fíjate, hay muchas interpretaciones técnicas que son confusas en lo que es la materia de generación. Para tú lograr entrar energía renovable, necesitas la energía base. Claro, la energía Por eso base. la entrada de Catalina te permitió adicionar al sistema eléctrico nacional más de 600 megavatios de renovables. O sea, no puedes vivir con una sin la otra. Sí, por eso dije que se necesita una energía base, pero una que pueda entrar y salir. Esa energía base, ¿qué tú tienes? ¿Tienes gas? Sí. ¿O tienes derivado de petróleo? Sí. Entonces, ¿qué hizo Catalina? Catalina te desplazó la energía más contaminante, que fueron los derivados de petróleo que teníamos acá, lo sustituiste por algo menos contaminante, pero eso tuvo un estudio de medición de emisiones. Eso lo midió la Unión Europea.
Por eso la Unión Europea financia Punta Catalina. Fíjate, si no fuese porque en términos medioambientales hubo un avance, no te la financia. Catalina ayudó a reducir las emisiones en el país, porque te quitó otras plantas mucho más contaminantes que ella. Ahora, ¿cuál es la decisión económica? Tú puedes tener, si tú tienes un salón de belleza y necesitas una planta eléctrica, tú puedes poner una planta que está en la acera, que te llena la acera de gasolina, de aceite, el vecindario te va a protestar por el bullicio que hace, el humo y todo eso. O puedes poner una planta silenciosa que nadie sabe que existe, un tema de dinero. Cuando Unión Europea financia a Catalina, lo hace porque está segura de que supera con creces lo que teníamos a nivel de emisiones. Si no, no la hubiese financiado. Ahora, ¿por qué no la financia Estados Unidos? Porque Obama prohibió la planta carbón. Claro, y China, que incluso que era el principal financiador de la construcción de plantas a carbón, empezaron sus bancos a cambiar su modelo de financiamiento por otras. Entonces, pero fíjate, por ejemplo, en ese momento, ¿cómo estaba el gas? El gas estaba entre 18 y 21 al millón de BTU, el precio del gas natural. Sí. O sea, contrario al que llegaba, que se compraba a 3 y 4 centavos. Si tú hacías un contrato de gas por 20 años, con un gas a 18 a 21 millones, eso no hay país que soportar ese costo de energía. O sea, Catalina no fue una elección, era la única opción que había. El de la barcaza, antes de irnos a lo político, me gustaría, don Rubén. Nosotros, mira, yo por ejemplo, no, pero yo fui estoy en desacuerdo, pero, respeto su opinión. No, callamos en la oscuridad, porque bueno, yo tampoco, yo quisiera una planta. Pero había una hoja de ruta con la hoja de ruta tú no puedes instalar, ejecutarla. Tú no puedes instalar todas las renovables que tú quieras, es lo que claro, obviamente, y combinada, porque es un híbrido. Pero ¿con qué lo que contrale, pero una planta carbón, o sea, Estados Unidos y China en ese momento estaban desmontando sus plantas a carbón. Bueno, en la hoja de ruta establecen híbridos incontables. Híbridos no hay. Somos un país del tercer mundo. No somos Suiza. Ahí mismo, no se preocupen, que todavía no ha arrancado ni va a arrancar Manzanillo, esa vaina, nada más se quedó en anuncio. Ahí mismo. No, nosotros dejamos eso planificado. También. Lo dejamos planificado. No ha arrancado todavía. Pero dejamos todo listo para que pudieran hacerlo. Ahí mismo. Y eso ya tiene que ponerse la pila. Ahí mismo. Oiga esta pregunta, para que finalicemos con Punta Catalina. Dígale al país, primero, ¿cuánto produce Punta Catalina? Primero, en energía, que es conocido. Ahora, ¿cuánto le dejó limpio? Es decir, después que asumió sus costos. ¿Y cuánto está dejando ahora, hoy día, Punta Catalina? Sí, es un defensor de Vamos a ver. Mira, lo primero es que la planta aporta el 30 o 35% de toda la energía del país. Sí. O sea, y su impacto no es solamente la planta como unidad de negocios, te estaría dejando entre 400 millones de dólares al año de beneficios. Pero también el impacto en la matriz de precios, porque te obliga a reducir el mercado spot. O sea, en menos de la mitad de su precio. O sea, que tú tienes un efecto directo como negocio y también un efecto en la reducción de cómo compra la distribuidora. O sea, la vida del país sería otra. Bueno, sin esa planta. Totalmente diferente. Esa planta y aún así estamos teniendo apagones. Y tiene una vida útil que supera los 50 años en adelante. Exacto. O sea que tan pronto recupera y eso con esa carga financiera. Hoy es la planta más barata del sistema eléctrico nacional. Ahora, ¿qué significa Catalina? ¿Qué tiene Catalina? Tiene primero una unidad que es la más grande del mundo como equipo de control de la calidad del aire de la planta. Un sistema QCS, que es el más grande del mundo como unidad única para controlar emisiones. O sea, es una planta única en su clase. Y por eso, obviamente, la Unión Europea financió parte de Punta Catalina y sigue monitoreando todo lo que es esa planta al día de hoy. El tema de las barcazas de los negros de Asua, que ellos hacen allá, lo quieren su opinión, su valoración, porque una barcaza que se impusieron ahí, a pesar del impacto medioambiental, de que la comunidad se opuso y que vimos las consecuencias en estos días, un derrame ahí que afectó los peces, el ecosistema marino. ¿Cuál es su opinión al respecto de esas barcazas de los negros de Asua?
Mira, ahí, bueno, justamente ahí no hay una información precisa, clara, completa, pero los costos de energía deben ser 3 o 4 o 5 veces los normales. El costo a que sale esa energía, sin duda alguna. Es un negocio para turcos. Eso no tiene. No, Víctor, por Dios. El costo de esa energía. Dime el nombre de los turcos El que costo de tienen energía es negocio. insalvable. Un momentito. Es una cosa. Pero hace falta información ahí para poder uno hurgar en ella. No se ha servido toda la información posible ahí. Don Rubén, vamos a pasar a la parte política. Yo quiero preguntarle al respecto de la alianza, oposición Él es RD. parte de la comisión de la alianza Sobre que, todo. que dijo que antes de terminar octubre iban a anunciar, y terminó octubre y no han terminado de anunciar los acuerdos. Pero el vocero, el presidente Miguel Vargas, Ajá. ayer, el domingo, en la convención, en la asamblea que tuvimos, se habló de eso. Yo simplemente quiero que don Rubén ratifique en alguna medida cómo va la alianza opositora. Sí, va. Mira, lo primero, yo creo que en política la palabra alianza es una palabra muy atractiva, ¿verdad? Claro. Te da idea de fortaleza, sinergia, civismo, desarrollo, fortaleza a lo que es el sistema de partido y la democracia. Te pone a otro nivel lograr eso. Se deponen diferencias, pero la alianza nuestra es una alianza entre partidos que también compiten entre sí. Entonces no podemos como pensar que es algo tan fácil. Es conveniente y necesario para nosotros como oposición, pero no dejamos de reconocer que la implementación de una alianza con tus propios competidores es un tema delicado y complicado. Ahora, hemos avanzado sustancialmente en el tema municipal. Fíjense cómo hemos logrado pactar más de 60 municipios en todo el país con alianza tripartita. Eso fue lo que se anunció en la primera entrega de los acuerdos, y otra gran cantidad de distritos municipales. Un avance de senadurías también se comunicó ahí, y también lo más importante de todo eso es la unidad en términos de la presidencia en el eventual caso de una segunda vuelta, que esperamos que no sea necesario, pero obviamente que son acuerdos fundamentales los que se ha llegado, y ahora volvemos nuevamente, se comunicará oportunamente los avances posteriores a ese primer anuncio. Tienen, y escúchame Kimberly ahí mismo, porque la Junta anunció los plazos fatales. Por ejemplo, este viernes 10 de noviembre, los partidos deben presentar los pactos de alianza a nivel municipal. Entonces ya se está acercando la fecha y hay como unos tranques ahí a nivel municipal, el caso de la misma capital, Santiago, San Juan. ¿Se están acercando? ¿Se están poniendo de acuerdo? ¿O qué va a pasar con el nivel municipal? Que ya el plazo es el viernes. Sí, bueno, ya como dicen por ahí, aguanten que faltan poco. Don Rubén. En los próximos días, esta semana, sí, cerrar esa información. Yo voy en la misma línea de Danera. La alianza, que como usted bien ha dicho y como dijo el propio presidente Luis Abinader, fortalece la democracia del país, pues quienes la vemos, sobre todo los dirigentes de la Fuerza del Pueblo y del PLD y del PRD, están muy preocupados, sobre todo quienes aspiran, porque ven una alianza Rescate RD que necesita ser rescatada, donde no hay una seguridad, no hay buena fe. Incluso hemos visto que han traído líderes de otras provincias a aspirar al Gran Santo Domingo, dígase el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo, como es el caso, por ejemplo, de Iván Lorenzo, como es el caso de Franklin, que no esperábamos verlo tomando parte en esta competencia municipal, y así parece. Entonces vemos también una Cristina Lizardo y vemos un Maldonado de parte de la Fuerza del Pueblo, que uno no sabe qué va a pasar en las principales provincias del país, porque usted habla de distritos municipales, que eso está muy bien, de algunos municipios, pero en los más grandes, en los que tiene mayor peso electoral, no vemos ninguna forma de llegar a algún acuerdo. ¿Podrá la alianza representar el sentir de su base y de poner los intereses de quienes dirigen esos partidos para poder ponerse de acuerdo y hacerle frente a un PRM con una gestión de gobierno respaldada por su dirigencia, como se mostró en el proceso interno, con más de 1 millón de votantes, y además por una ciudadanía que mantiene al presidente Luis Abinader por encima del 50%? ¿Cómo ustedes van a lograr romper con eso? Mira, lo primero que
cuando la alianza, lo que usted decía, tú puedes aspirar a lograr un acuerdo lo más Total, abarcador 100%. posible. Ahora bien, esas bases no siempre van a celebrar la alianza que tú haces allá arriba. Ujú. Porque tú tienes que desplazar todas esas aspiraciones, tienes que anularlas. En todo el O territorio. sea, cuando tú dices, vamos a hacer un acuerdo en un municipio cualquiera, si es un acuerdo tripartito, si te toca a ti liderarlo, perfecta, tú vas a estar feliz. Ahora, los otros dos, prepárate, te van a querer matar. Sí, Por pero eso. en ese Entonces, sentido, ustedes como que no han logrado hacerlo, porque Santo Domingo Este, por ejemplo, ustedes llevan a Luis Alberto, pero la Fuerza del Pueblo ya dijo que se va con Romero como candidato a alcalde, Ahí y sí. era uno de los municipios que ustedes tenían más posibilidad, y es el municipio más importante del país. Es lo que te digo, que esas bases de eso no aspiran a que llegue a un acuerdo. Tú tienes que convencerlos, explicarles, que puedan poner lo general por encima de lo particular, y no siempre lo logras. Pero también estratégicamente cada partido evalúa dónde le conviene una alianza y dónde no. Okay. O sea, ahí, y yo por eso te digo que ahí vamos a ver qué resulta. Estamos en la fase final, tenemos ya el agua al cuello. sí, bueno, el viernes. El tema de los tiempos. Ya el viernes Pero se ya- va a la- estar la última, es bueno Alfredo. notar que la alianza opositora ¿A va dónde va hemos bien. llegado? Va bien. Había un Seguro momento de que- tensión el fin de Licenciado, semana. pero hemos con la roto alianza. todas las Eso es previsiones en típico. cuanto al avance y lo que hemos logrado, y esperemos Eso es darle una buena típico. sorpresa Mira, antes de terminar ya la ahí semana. terminó ya la entrevista. Ya, Ya terminó. Sí, Bueno, pero- pero- ese pero- término no, fue no, el que no, ese, espera. aguántate, oye, déjalo ahí. Sí, porque No. ese mismo aguántate. Y Que pero- ese fue el término que utilizó el ingeniero Miguel Vargas en el lanzamiento de su candidatura Sí. sobre la sorpresa. Porque Sorpresa y sorpresita, Sí, dijo sorpresita, Miguel. porque la lógica política Sí. hacia allá va. Pero, y los mogotes. Deja eso. Gracias a Rubén Bichara, Gracias, ex ingeniero. vicepresidente de la Corporación Licenciado Dominicana de Camilo, Empresas profesor Eléctricas de reciente. Estatales y también Gracias, miembro del Comité gracias. Político del Partido de la Liberación Dominicana y forma parte Pero también hay- de la alianza. Hay una de ecuación que la no se le ha dicho comisión. a la gente. Ajá. No se le ha dicho a la gente por qué si tengo apagones estoy pagando la tarifa más Gracias. cara. No, y Víctor, por no, qué ya también cerramos la hay que entrevista. subsidiar Gracias a Rubén los Bichara. salarios de esta gente. Vámonos, Isidro.